Bienvenidos a esta videoclase sobre generalidades del metabolismo. Vamos a abarcar todo el concepto de lo que es el metabolismo, cómo el metabolismo es la suma de todas las reacciones que se dan en las células y la idea es que entendamos los diferentes tipos de reacciones metabólicas que ocurren y centrarnos específicamente en el concepto de anabolismo y catabolismo. También es muy importante entender cómo se clasifican los seres vivos según la fuente de energía que toman del medio y también su fuente de carbono. Esperamos que disfrutes mucho este espacio de aprendizaje. Vamos a hablar entonces de las generalidades del metabolismo, cómo está clasificado y cómo, digamos, son los aspectos básicos de su regulación. Entonces, inicialmente vamos a empezar definiendo el concepto de metabolismo. El metabolismo es la suma de todas las reacciones que se llevan a cabo en una célula. Digamos que las reacciones celulares son fundamentales para que la célula pueda procesar nutrientes, pueda producir su propia energía, pueda sintetizar proteínas, pueda sintetizar compuestos de membrana celular. Entonces, ese metabolismo va a ser fundamental porque vamos a tener la presencia o la formación de intermediarios de bajo peso molecular que los vamos a denominar los metabolitos. ¿Por qué es importante el metabolismo? El metabolismo, digamos que no es una única reacción, son un conjunto de reacciones químicas que están acopladas e interconectadas y que son fundamentales porque el metabolismo nos va a permitir tener un suministro continuo de energía libre que los seres vivos y todos los, digamos, desde bacterias hasta mamíferos o animales superiores, vamos a necesitar para, digamos, algunos procesos, principalmente para sintetizar ATP. Por ejemplo, en el caso de lo que somos los animales, el ATP es fundamental o va a ser fundamental porque es el que nos va a permitir generar trabajo mecánico para la contracción muscular y el movimiento celular, para hacer un proceso de transporte activo de iones y moléculas. El transporte activo se va a llevar a cabo cuando yo estoy moviendo un soluto en contra de su gradiente de concentración y eso siempre va a requerir un aporte energético. Y algo que va a ser fundamental en este curso es que para poder sintetizar macromoléculas, para poder sintetizar proteínas, para sintetizar colesterol, para sintetizar compuestos de las membranas celulares, vamos a necesitar un suministro de energía. Y digamos que esa biosíntesis, adicional a ese suministro de energía, vamos a necesitar los precursores que nos permitan unirlos para sintetizar estas moléculas mucho más complejas. ¿Cómo se clasifica el metabolismo? El metabolismo se puede clasificar en dos grandes grupos. Vamos a tener el catabolismo y el anabolismo. Todas las reacciones catabólicas o todo lo que sea catabolismo se va a referir a todos los procesos de degradación de moléculas orgánicas. Cuando estas moléculas se degradan o se transforman en, digamos, moléculas mucho más simples. Por ejemplo, los alimentos, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos que consumimos en la dieta se van a degradar o transformar en moléculas mucho más simples. Esos procesos de degradación siempre van a ser procesos oxidativos, procesos que liberan energía, que son espontáneos o exergónicos, y esa energía que vamos a tener, digamos que está capturada en los alimentos, digamos a través de reacciones de oxidación, el objetivo fundamental va a ser que esa energía se transforme en la energía almacenada en las moléculas de ATP. Adicionalmente, como son procesos de oxidación, los electrones y los H que se liberan de los alimentos, vamos a ver que van a ser aceptados por coenzimas que funcionan como transportadores electrónicos. Entonces, cuando tenemos reacciones catabólicas, también vamos a generar coenzimas reducidas como el NADH, el NADPH y el FADH2. ¿Listo? Por otra parte, tenemos las reacciones anabólicas. En las reacciones anabólicas vamos a tener que no vamos a tener la degradación de moléculas complejas, sino que por el contrario vamos a tener la biosíntesis o la creación de metabolitos complejos a partir de moléculas mucho más simples. Entonces, por ejemplo, cuando unimos los aminoácidos para sintetizar una proteína, estamos haciendo un proceso de anabolismo. Los procesos anabólicos son procesos globales de reducción y como son de reducción vamos a tener o necesitar un requerimiento de energía y de poder reductor. Entonces en el anabolismo, por el contrario, yo necesito un suministro de coenzimas reducidas, NADH, NADPH y FADH2. Y algo que es fundamental es que las reacciones anabólicas son reacciones que requieren energía, son procesos no espontáneos, son endergónicos, y para que esos procesos anabólicos se den en las células vamos a necesitar un suministro de energía en forma de ATP. Entonces, si ustedes lo miran,
Digamos que tenemos como dos procesos que de alguna forma podemos ver que son contrarios, pero que en conjunto van a ser fundamentales para el metabolismo celular, ¿cierto? Miren, aquí les estoy mostrando todo el catabolismo en esta flechita roja. Las moléculas orgánicas complejas, los alimentos se degradan, ¿cierto? Para generar energía, generar coenzimas reducidas que aquí no están expresadas en este esquemita, pero miren que también generamos los elementos o bloques de construcción para la biosíntesis o el anabolismo de moléculas orgánicas complejas. ¿Listo? Y miren que las reacciones anabólicas como tal requieren de un suministro de energía. ¿Listo? Solamente en los organismos que son fotosintéticos el suministro de energía viene obviamente de la energía solar, de la energía lumínica. Nosotros los animales, ¿cierto? Los hongos que no podemos procesar o digamos asimilar la energía lumínica, pues digamos que nuestra fuente de energía siempre va a venir de las moléculas de alimento que oxidamos en los procesos de catabolismo. En general, esto lo vamos a abordar mucho mejor en la unidad número 3 del curso, pero tenemos que tener en cuenta que las rutas catabólicas sufren unas etapas muy diferenciadas. Entonces, miren que aquí vamos a ver que cuando nosotros tenemos un suministro de grasas, de azúcares o de proteínas, tenemos una etapa 1 en el metabolismo, específicamente en el catabolismo, que es la que se va a encargar de que estos polímeros complejos, de que estas moléculas complejas se conviertan en moléculas mucho más simples. Estos procesos son procesos, por ejemplo, la hidrólisis de proteínas a sus aminoácidos constituyentes, la hidrólisis de polisacáridos a glucosa y otros monosacáridos, la hidrólisis de grasas a moléculas de glicerol y de ácidos grasos. Entonces miren que esta va a ser la primera etapa de las reacciones del catabolismo. ¿Qué va a suceder después? Vamos a tener unos procesos de oxidación, vamos a liberar electrones CH+, que son captados por las coenzimas, y vamos a sintetizar una molécula que es la acetilcoenzima A. La coenzima A va a ser la transportadora de las unidades de acetilo que vienen, ¿cierto?, de estas moléculas que consumimos en la parte o en la etapa 1. Esa molécula de acetil-CoA ingresa en un proceso que se denomina el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, que es el proceso final de oxidación, y vamos a tener de forma muy importante ya en la mitocondria, en un proceso que vamos a ver finalmente en la unidad 3, que se denomina la fosforilación oxidativa, vamos a acoplar, digamos, todos esos transportadores electrónicos que generamos en estas reacciones. Vamos a tener un mecanismo que nos va a permitir la síntesis de ATP, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, todas estas etapas de las rutas catabólicas están orientadas a la producción de la energía, a la producción, digamos, de ATP. ¿Listo? Y vamos a tener siempre una molécula central en el metabolismo que se va a denominar la coenzima A, que en su forma acetilada, recuerden que este que aquí está aquí en negrito es el grupo acetilo, que se denomina la acetilcoenzima A. En forma general, las rutas catabólicas son rutas convergentes. ¿A qué me refiero con rutas convergentes? Si ustedes miran, por ejemplo, aquí tenemos la glucosa en unas reacciones que se unen en la glucólisis se convierte en piruvato. Ese piruvato se transforma en el grupo acetilo de la coenzima A. Miren que este es el ácido ciclo del ácido cítrico, pero miren que aquí yo también tengo una entrada, por ejemplo, de lo que son proteínas, aminoácidos. Por aquí tengo la entrada por ejemplo, de lo que es la oxidación de lípidos. Entonces, si ustedes miran, las rutas catabólicas siempre, miren que las flechitas convergen hasta esta zona central, ¿cierto? Esta zona central sería la del ciclo del ácido cítrico. Miren que por aquí tengo el metabolismo de los nucleótidos, el metabolismo, por ejemplo, de ribosa, desoxirribosa, ¿cierto? Miren que converge por aquí en la glucosa. Entonces miren que tengo una ruta central que va a ser el ciclo del ácido cítrico que me va a acoplar, ¿cierto? Donde convergen todo el metabolismo de lo que son lípidos, glucosa, ácidos nucleicos. Si lo miran por el contrario en las rutas anabólicas, cuando yo hago biosíntesis, por ejemplo, este proceso que hacen las plantas, que obviamente va a ser la fotosíntesis, la síntesis de glucosa a partir, digamos, de la energía que genera, ¿cierto?, que viene del sol, la energía lumínica, o por ejemplo, miren aquí el catabolismo, el anabolismo, perdón, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de lípidos, la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN y ARN. Si ustedes miran, todas estas flechitas son rutas que son divergentes, ¿cierto? Entonces, digamos que en resumen, todas las vías anabólicas son, digamos, vías divergentes, mientras las vías catabólicas son vías convergentes. En esencial,
Una vía o ruta metabólica es una serie de reacciones químicas que están interconectadas. Vamos a tener una serie de metabolitos intermediarios. Este esquema que ustedes ven aquí, que parece bastante complejo, miren que cada uno de estos punticos va a ser un intermediario de esa vía metabólica. ¿Listo? Y esas vías metabólicas obviamente van a tener una finalidad, sea dentro del anabolismo, sea dentro del catabolismo, o inclusive hay vías que tienen, digamos, funciones en los dos tipos de, digamos, tanto anabólicas como catabólicas. Dentro de las rutas metabólicas vamos a ver posteriormente que las rutas pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo tener una ruta metabólica lineal. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo parto aquí para biosintetizar el aminoácido serina, parto de un sustrato que se denomina el 3-fosfoglicerato, que con una enzima particular se convierte en 3-fosfohidroxipiruvato. Este a su vez se convierte con una enzima diferente en fosfoserina y esa fosfoserina finalmente se convierte en serina. Miren que es una ruta lineal, son reacciones, cada reacción es independiente catalizada por una enzima particular y es lineal porque miren que tenemos un sustrato, dos intermediarios y un producto final que es la serina. La mayor parte de rutas metabólicas que vamos a abordar en el curso van a ser rutas metabólicas lineales. Sin embargo, hay rutas metabólicas que siguen un proceso cíclico. El ejemplo más clásico es el ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Si ustedes miran, el sustrato que ingresa al ciclo del ácido cítrico es la acetilcoenzima A. La coenzima A ingresa como una transportadora del grupo acetilo. Miren que de hecho se libera en la primera reacción del ciclo, que es esta que está acá. Pero miren lo interesante, ese grupo acetilo se condensa con una molécula de oxaloacetato. Se sintetiza el primer intermediario del ciclo, que se denomina el citrato, por eso se llama el ciclo del ácido cítrico, porque el primer producto que se sintetiza es el citrato. Y miren que aquí hay una serie de transformaciones, cada reacción está representada o está catalizada mejor por una enzima diferente. Miren que son reacciones de oxidación, se está liberando constantemente CO2, también se liberan coenzimas reducidas, solo que aquí no están explícitas, pero miren que es una ruta cíclica porque la ruta también se encarga de que se regenere esta molécula que se denomina el oxaloacetato. Este oxaloacetato va a ser fundamental para que el ciclo pueda seguir operando. O sea que miren que es un ciclo porque me permite la regeneración de este primer producto o este primer, digamos, mejor reactivo de la reacción, que es el oxaloacetato. Si yo no regenero el oxaloacetato, el ciclo no podría seguir operando porque no tendría con quién condensar el grupo acetilo, ¿cierto?, que viene transportado por la coenzima A. Y por último, vamos a ver que hay rutas metabólicas en espiral. En la unidad 4 vamos a abordar, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos. Vamos a ver que cuando sintetizamos ácidos grasos, siempre vamos a tener que el donante es el grupo acetilo de la coenzima A. Entonces, digamos que los ácidos grasos siempre se van a sintetizar en porciones de 2 carbonos, porque si ustedes miran el grupo acetilo tiene 2 carbonitos. Carbono, mírenlos acá. Entonces, ¿qué sucede? En una ronda de biosíntesis, miren aquí, yo empiezo con un intermediario de 2 carbonos. Hay una serie de pasos enzimáticos, cada uno catalizado por una enzima diferente. Miren que aquí ya la cadena carbonada creció en otros 2 carbonos. Miren que yo pasé de un C2 a un C4. Repito esa secuencia de reacciones y ya mi molécula quedó elongada, tiene 6 carbonos, miren aquí. Otro ciclo de reacciones se repite, otra secuencia, entonces miren que ya mi molécula es una molécula C8, entonces si ustedes miran son rutas en espiral, ¿cierto? Porque digamos que se usa un conjunto de enzimas de forma repetitiva y en cada, digamos, proceso, en este caso para la biosíntesis de ácidos grasos, la molécula se elonga o crece en 2 carbonitos, ¿cierto? Algo que también es importante y que es una característica fundamental del metabolismo es que el metabolismo se efectúa en pasos discretos. Ustedes se van a dar cuenta que son muchas las reacciones metabólicas y la razón viene principalmente cuando yo oxido glucosa y la oxido completamente hasta agua y CO2, ¿cierto? La oxido con oxígeno, que si ustedes lo miran bien, esa es la reacción básica de la respiración celular. Mírenlo acá, glucosa más 6 moles de oxígeno, genero 6 moles de CO2 y 6 moles de agua. Pero si ustedes lo miran, si yo, digamos, lograra sacar esa energía de la glucosa en un solo paso, en una única reacción, yo tendría la liberación de 2.800 kilojoules de energía por cada mol de glucosa que esté oxidando, ¿cierto? Sería una cantidad de energía demasiado grande que, digamos, no sería viable y de hecho sería incompatible con la vida de la célula. Entonces evolucionamos para que no liberemos toda esa energía en una única reacción,
en una forma descontrolada, sino que vamos haciendo transformaciones más discretas, pasitos pequeños, y en cada una de esas reacciones vamos liberando, digamos, paqueticos pequeños de energía para ir sintetizando moléculas de ATP o coenzimas reducidas. ¿Listo? Y eso es lo que nos va a permitir ser más eficientes y tener, digamos, la energía almacenada en forma de ATP. Lo mismo pasaría cuando nosotros vamos a sintetizar glucosa, por ejemplo en las plantas que toman dióxido de carbono y agua y con ayuda de la energía lumínica sintetizan glucosa. A una planta le quedaría imposible en un único paso convertir CO2 y agua en glucosa porque se necesitaría una cantidad de energía demasiado alta. Obviamente serían 2800 kilojoules por cada mol de glucosa que se esté sintetizando. Entonces termodinámicamente no sería posible sintetizar en un solo paso esa glucosa y obviamente las plantas lo hacen en pasitos más discretos. Miren que tenemos aquí muchas reaccioncitas y cada reacción tiene un aporte, ¿cierto?, específico de energía. Otra cosita que es supremamente importante, de pronto lo pueden ver aquí un poquito más, es una imagen un poquito más explícita. Miren que esta es una reacción, ¿cierto?, en la que estamos sintetizando agua a partir de oxígeno molecular e hidrógeno. Esto, si liberamos toda esa energía libre que está contenida en estos enlaces, pues esto va a ser una liberación explosiva de energía. Pero miren que si hacemos esta misma reacción, digamos, en pasos discretos o continuos, vamos a tener, digamos, la síntesis de moléculas pequeñitas portadoras de esa energía, lo cual va a ser más viable para, digamos, todos los procesos que se llevan a cabo en la célula. Otra característica que es importante que ustedes tengan en cuenta es que todas las rutas metabólicas en las células están altamente reguladas. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes miran acá, yo empiezo con un sustrato A que se transforma en unos intermediarios B, C, D, E y un producto final que es el que aquí estamos mostrando como P. Si ustedes miran, cada una de esas reacciones está catalizada por una enzima. Entonces, la enzima E1 cataliza el paso de A a B, E2 de B a C y así sucesivamente hasta la enzima 5 que convierte este intermediario E en el producto final que es P. El flujo de metabolitos a través de esa ruta se llama un flujo metabólico. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta vía debe regularse. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando tenemos una elevada concentración de P, es decir, cuando la célula ha sintetizado niveles muy elevados de P, pues digamos que sería lógico que la vía metabólica se apague. ¿Qué significa que la vía metabólica se apague? No vamos a seguir sintetizando el producto P cuando ya alcanzamos concentraciones que ya son las óptimas que la célula necesita. Entonces, ¿a qué me refiero con regulación? Muchas veces hay un fenómeno muy bonito y es que cuando se sintetiza P puede venir a inhibir esta enzima, que es la enzima E1. Es un mecanismo que se llama regulación alostérica o control alostérico, y entonces si la enzima 1 queda inhibida, obviamente voy a frenar todo el flujo o toda la ruta metabólica, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eso nos va a evitar que estemos acumulando, ¿cierto?, o produciendo altas cantidades de P. ¿Listo? Otra forma, mírenlo acá, que es justo lo que les estaba explicando, se denomina esto inhibición por retroalimentación porque miren que cuando P se acumula viene a inhibir la primera enzima de la vía. Aquí tengo un ejemplo contrario y es que cuando yo necesito que la vía o esta vía lineal esté activa, miren que por ejemplo el sustrato A se transforma en este intermediario que es B, ¿cierto? Eso quiere decir que si B se está acumulando yo voy a necesitar que todas estas enzimas se activen. Entonces a veces cuando hay altas concentraciones de B puedo tener un fenómeno que es muy bonito y es que B puede venir y activar alostéricamente las enzimas que están más abajo en la vía. Eso se llama un fenómeno de activación por corrección anticipada y es lo que me va a permitir que estas enzimas estén activas para cuando, digamos, se forme, en este caso, el intermediario D, que es el sustrato, por ejemplo, de la enzima E4. ¿Listo? Otra forma de controlar metabólicamente las enzimas, que la vamos a abordar mucho en el curso, es un mecanismo de fosforilación. Evolucionamos para que muchas de nuestras proteínas y muchas de nuestras enzimas tengan estados activos e inactivos. Hagan de cuenta que esos estados activos e inactivos son como switch o interruptores metabólicos, un estado encendido y un estado apagado. Y las proteínas, digamos muchas de ellas, su estado encendido o apagado se regula por una fosforilación. Cuando yo transfiero a una proteína, específicamente a residuos hidroxilados, un grupo fosforilo desde el ATP, yo puedo cambiar el estado de esa proteína, ¿cierto? Por ejemplo, miren que aquí les están mostrando que esta proteína aquí está inactiva y cuando se fosforila está activa y puede llevar a cabo una respuesta celular. Mírenlo acá. Entonces, por ejemplo, muchas proteínas en sus formas
activas están fosforiladas, muchas proteínas en sus formas inactivas están no fosforiladas, ¿cierto? Y miren que esa regulación de la activación de estas proteínas se va a dar por medio de unas proteínas denominadas las quinasas, que son las que transfieren a este grupo hidroxilo, un grupo fosforilo que viene desde el ATP. Miren que aquí tengo ese residuo fosforilado. Y si yo quisiera nuevamente inactivar la proteína, simplemente necesitaría de una enzima que es una fosfatasa que me hidrolice este grupo para que se libere como fosfato inorgánico, que es este que tenemos acá, y la proteína nuevamente llegue a su estado inactivo. Otro aspecto importantísimo de las rutas metabólicas en las células, vamos a tener en cuenta cómo se clasifican los seres vivos según la fuente de energía y la fuente de carbono que tomen del medio. Entonces, según la fuente de energía, vamos a tener que los seres vivos pueden clasificarse como organismos fotótrofos o como organismos quimiótrofos. Los organismos fotótrofos son los que pueden, digamos, tomar la energía lumínica del medio. Como organismos fotótrofos tenemos, obviamente, las plantas, las algas, las cianobacterias y algunos tipos de bacterias verdes y bacterias púrpuras. Por el contrario, nosotros, por ejemplo, los humanos, los hongos y los animales son organismos quimiótrofos. Los organismos quimiótrofos no pueden procesar la energía lumínica, sino que la energía, digamos que la toman del medio en forma de alimentos, compuestos reducidos que van a ser oxidados, y esas reacciones de oxidación son las que van a generar la síntesis o la producción de energía. Entonces, en resumen, los quimiótrofos, la energía viene de la oxidación de compuestos químicos, y los fotótrofos, la energía viene de la luz, ¿cierto? La energía lumínica. Ya dentro de la fuente de carbono vamos a tener que los organismos se pueden clasificar como autótrofos o heterótrofos. Los organismos autótrofos son los que tienen la capacidad de fijar el dióxido de carbono del aire, el CO2, y incorporarlo en moléculas, por ejemplo, en los azúcares, el proceso que hacen las plantas, las algas y algunas cianobacterias. Entonces, por ejemplo, si hacemos la combinación de estas dos palabras, vamos a tener que lo que son plantas y algas van a ser organismos fotoautótrofos. Foto porque la energía viene de la luz solar, y auto porque tienen la capacidad de fijar dióxido de carbono. Sin embargo, hay organismos, ¿cierto?, como las bacterias verdes y púrpuras, que aunque tienen la capacidad de tomar la energía, procesar la energía lumínica del medio, no tienen la capacidad de fijar CO2, y en ese caso son organismos que se clasifican como fotoheterótrofos. ¿Qué significa eso? La energía viene de la luz, pero los materiales de construcción para sus biomoléculas va a ser carbono que toman de compuestos orgánicos. ¿Listo? Por último, aquí cuando tenemos organismos quimiótrofos, que ya sabemos que la energía viene o proviene de la oxidación de compuestos químicos, vamos a ver que tenemos dos clasificaciones. Hay algunos tipos de bacterias que pueden oxidar compuestos inorgánicos. Entonces esas bacterias las vamos a denominar bacterias quimiolitótrofas, porque digamos que al oxidar esos compuestos inorgánicos obtienen la energía que necesitan para sus procesos metabólicos. Por otro lado, nosotros los animales, ¿cierto?, la mayoría de bacterias, los hongos, somos organismos quimio-organótrofos. ¿Qué significa eso? Que la energía química la tomamos, pero de la oxidación de compuestos orgánicos, que para nosotros son los alimentos que consumimos en la dieta. Entonces, miren que aquí es como el resumen. Organismos fotótrofos, ¿cierto? Su energía lumínica es la energía solar. Por ejemplo, en el caso de lo que son las plantas y las cianobacterias, tienen la capacidad de sintetizar, digamos, compuestos orgánicos, por ejemplo azúcares, a partir del dióxido de carbono, ¿cierto? Por otra parte, los organismos quimiótrofos somos organismos que siempre tomamos los alimentos del medio, ¿cierto? Si ustedes lo piensan, pues digamos que siempre vamos a depender de las reacciones que llevan a cabo las plantas, que son fotótrofas, ¿cierto? Porque ellas son las que biosintetizan, digamos, la materia orgánica que nosotros vamos a consumir para generar energía, ¿cierto? Y ya estos obviamente son todos los procesos de los metabolitos de excreción de todo lo que los alimentos, ¿cierto? El dióxido de carbono, los nitritos, los nitratos, la urea, el agua. Ya por último, un aspecto supremamente importante del metabolismo es que en las células eucariotas, que ustedes saben que tienen organelas, vamos a ver que las vías metabólicas van a estar compartimentalizadas. ¿Y qué significa compartimentalizadas? Ustedes saben que las células eucariotas tienen organelas delimitadas por membrana, por ejemplo, la mitocondria, el aparato de Golgi o el retículo endoplasmático. Y evolucionamos para que vías metabólicas estén de forma específica en una organela particular.
¿Qué ventajas nos da esta compartimentalización? Tener un mejor mecanismo de control, tener, digamos, mecanismos que nos permitan tener ciertas vías metabólicas encendidas en algún momento, digamos, en un estado de la vida de la célula y, digamos, en otro momento tener esas vías apagadas, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo particular, en el citosol llevamos a cabo todas las reacciones de la glucólisis, el metabolismo del glucógeno, sintetizamos ácidos grasos en el citosol. En cambio, en la mitocondria, en esta digamos, parte que se denomina la matriz mitocondrial, llevamos a cabo, por ejemplo, la oxidación de los ácidos grasos, la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs. Entonces, miren que esa compartimentalización, el hecho de que en la matriz mitocondrial estemos oxidando los ácidos grasos, que es una reacción catabólica, pero que en el citosol estemos sintetizando o produciendo ácidos grasos, miren que son como, esta es una reacción, obviamente, síntesis de ácidos grasos es una reacción anabólica. La beta-oxidación de ácidos grasos es una reacción catabólica. El hecho de que estén en compartimentos de la célula diferentes o en organelas diferentes nos va a dar más ventajas a la hora de regular esos procesos metabólicos. ¿Listo? Y vamos a ver que vamos a tener ciertas vías posteriormente, como la gluconeogénesis y el ciclo de la urea, que me generan una interrelación entre dos organelas. Por ejemplo, lo que es gluconeogénesis y ciclo de la urea tienen una parte de la vía que ocurre en mitocondria y una parte que ocurre en citosol. ¿Listo? Entonces, en resumen, esa compartimentalización nos va a dar ventajas para regular concentraciones de metabolitos y obviamente para los procesos de regulación metabólica. Esperamos que los conceptos vistos sobre metabolismo sean lo suficientemente claros, que entiendas las diferencias entre catabolismo y anabolismo y que los pongas a prueba en las unidades posteriores, porque vamos a abordar estos conceptos nuevamente para unidades 3, 4 y 5. Entonces, pon a prueba tus conocimientos y nos vemos en una próxima oportunidad.